ir tras la impronta de Haití como espacio cultural, redescubriendo sus imaginarios, sus narrativas y su legado, ha sido uno de los derroteros de Casa de las Américas. Artistas, escritores e intelectuales haitianos llegaron hasta aquí para traer los relatos y discursos que revisan su historia, una historia que también es ya parte de la nuestra. Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. La relación de Haití con la casa ha sido orgánica a lo largo de estos casi 60 años. En sus pasillos han confluido grandes figuras de la cultura haitiana como René Depestre, Paul Larraque, Maximilien Laroche, figuras que han encontrado un espacio donde mostrar su trabajo y dialogar sobre sus realidades. Precisamente Casa de las Américas ha sido un espacio de confluencia, un espacio donde las personas han llegado con sus libros, donde las personas han llegado con sus ideas, han dado conferencias, han interactuado, y en ese espacio de confluencia dos de los generadores más importantes, me parece a mí, de estas posibilidades han sido, por una parte, el Premio Casa, que está el Premio Casa y la revista Casa, que son parte de la historia del inicio, de la historia de la institución, y otras revistas también que fueron apareciendo en el curso de la historia de Casa de las Américas. Refiriendo al Premio Casa, es muy interesante marcar cómo hay presencia de autores haitianos desde los propios inicios, pero se refuerza mucho más a partir de la declaración, a partir de la convocatoria en el año 76 al premio de literatura caribeña en inglés, y luego aparece también en literatura en francés, y en estos años también en los rubros de ensayo histórico-social o en los rubros de poesía, no solo en los ensayos específicos de literatura caribeña, habrá varios premiados de literatura, exponentes de la literatura haitiana, y muy importante también una buena cantidad de jurados propios de Haití. Es importante que tengamos noción de la propia evolución de la Casa de las Américas desde el punto de vista institucional. Te digo esto porque en un principio el Premio Casa solo estaba referido al mundo hispanoamericano, como era natural. Era el mundo en donde había figuras como Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, el tiempo pasaron las décadas, vino ese redescubrimiento de nuestra pertenencia geográfica y por supuesto cultural al Caribe, y se crearon las categorías del Caribe, fuese el Caribe inglés o el Caribe francófono o el Caribe holandés. Y en ese sentido yo creo que la Casa ha sido muy consecuente. He sido invitada por la Casa de las Américas para ser miembro del jurado del Premio Casa. Dame una carta, compay cubano, voy a mandar unos regalitos a mi comadre en Haití, a mi comadre, dile que estoy regular. Gracias al compadre Aníbal, me dio un rincón en su barracón, por el amor de Dios, ay comay, cuídame allá, los muchachos que yo dejé. Como parte del natural proceso de integración con el Caribe no hispano, el premio literario Casa de las Américas, más temprano que tarde, incluiría, dentro de su convocatoria, la creación literaria caribeña en francés o creol, y así desfilarían por este certamen grandes nombres de la cultura haitiana. Un autor, por ejemplo, como Anthony Phelps, fue tanto jurado como premiado en más de una ocasión. También Maximilien Laroche es otro de los que vendrá como jurado, Georges Casterat vendrá como jurado también. Dentro de los jurados, por ejemplo, muy interesante fue la selección de Martha Jean-Claude como jurado del Premio Casa, una importantísima cantante haitiana que radicó en Cuba casi 3 décadas, exiliada haitiana en Cuba, y que participó en el Premio Casa a finales de los 80. Eso fue una intervención muy especial. O sea, los jurados han sido
de muchas manifestaciones, y ha sido una forma de esta vinculación. Pero si de premio literario hablamos, no es casual entonces que en la recién concluida edición del certamen, el investigador cubano Emilio Jorge Rodríguez recibiera el premio por su libro Una suave, tierna línea de montañas azules, en el cual rastrea capítulos importantes de la historia de intercambios entre Cuba y Haití a través del estudio de las relaciones de Nicolás Guillén con escritores, artistas e intelectuales de la sociedad haitiana. Durante muchos años he estado trabajando los vínculos intracaribeños entre literaturas de, por ejemplo, de República Dominicana y Haití, de Haití y Cuba, y así he tratado de trazar lo que sería una visión transcaribeña de la literatura, o sea, de los vínculos transcaribeños en la literatura, que existen pero son poco conocidos. Y ese es el caso del libro. El libro establece la trayectoria de una serie de escritores y sus vínculos paralelos, o sea, los vasos comunicantes que existen entre la literatura cubana y la literatura haitiana. Principalmente en la década del 40, pero bueno, hurgando en los antecedentes y lo posterior de esa literatura. Y hay cosas muy ricas, muy interesantes en esa literatura para leer, para disfrutar, y además para conocer, por ejemplo, la literatura haitiana, que es muy poco conocida en Cuba. Tendría que haber muchos vasos comunicantes que no existen. Vivimos balcanizados, vivimos pensando que porque en otra isla se habla otro idioma, no nos conocemos y no reconocemos, lo que es peor, esa historia y ese origen común. Entonces es un gusto para mí mencionar el trabajo de Emilio Jorge Rodríguez. Tengo la seguridad de que va a llenar un gran vacío y que va a sernos tremendamente útil. Pero por otra parte, yo quería destacar el hecho de que en el mundo caribeño, particularmente en el mundo francófono, los caribeños consideran a Haití una tierra madre, y es algo que repito con toda intención. Es una tierra madre porque allí nació la primera gran barricada contra la esclavitud, que fue victoriosa y que indicó el camino de la independencia a todo el continente. Momento inaugural de la independencia de nuestra América fue la Revolución Haitiana. Con motivo del bicentenario de esa epopeya, en el año 2004, la Casa le dedicó varias jornadas que cobrarían nuevo impulso. De particular relieve fueron las palabras de la intelectual haitiana Susi Castor en la inauguración del premio literario de este año y los números que le dedicaron las revistas Anales del Caribe y Casa de las Américas. Esta última contó con la colaboración de 20 escritores y pensadores de ese país. Pays maman, moi pays papa, pays d'Haïti. Pays maman, pays papa, pays d'Haïti. Souvenir, souvenir, souvenir d'Haïti. Souvenir, souvenir, souvenir d'Haïti. Pays soleil, pays la pluie, pays d'Haïti. Pays soleil, pays la pluie, pays d'Haïti. Souvenir, souvenir, souvenir d'Haïti. Souvenir, souvenir, souvenir d'Haïti. También entonces uno cuando revisa la revista Casa de las Américas, por ejemplo, puede ver que desde el número 2 ya hay un texto de René de Pestre, un texto poético de René de Pestre, así como un ensayo de René de Pestre. Este fue un intelectual haitiano que trabajó en Casa de las Américas, trabajó muchos años en Casa de las Américas y que ya estaba en este número 2 un texto suyo. En el número 5, por ejemplo, y estoy hablando años 60 y años 61, en el número 5 hay un texto sobre la importancia de Haití para las independencias de América, de Daniel Harty, y así uno verá, por ejemplo, en los años 60, la recurrencia de los autores haitianos, de las temáticas de Haití, de pensar la revolución haitiana, pensar la trascendencia de Haití como punto clave para pensar las cuestiones que estaban a debate, que estaban presentes en la revista Casa sobre América Latina, identidad latinoamericana, intelectual comprometido, independencia. En el famoso número doble 36-37 del año 66, ya hay textos de Jacques Roumain, hay textos de René de Pestre,
recogidos ahí, en ese número 36-37, y luego uno verá como en los años, números del 68, números de los años 70, aparecerán una y otra vez estos mismos autores que también vienen al premio, que también son autores que están publicando con el fondo editorial o que son autores que pertenecen al equipo de trabajo tanto de la revista como de la Casa de las Américas como institución. La literatura haitiana ha sido referencia en el Caribe no hispano, sobre todo a través de su poesía. Desde el fondo editorial perteneciente a Casa, también se ha hecho visible la obra de sus autores. La presencia del Caribe en la Casa ha sido fundamental desde sus inicios. Desde que la Casa se fundó especialmente para favorecer a los países latinoamericanos y caribeños, además del interés que tenemos en la América toda, pero especialmente en la producción de esos países que eran los más desfavorecidos en ese momento. El Caribe tuvo una atención especial y la sigue teniendo tanto dentro de la convocatoria de nuestro premio como en los eventos que hacemos. Hay un departamento del que ya hemos hablado, dedicado especialmente al área caribeña, y la editorial, por supuesto, también tiene una producción importante de autores del Caribe y de Haití específicamente, que es tan cara a nosotros y a la América toda, porque fue el país de la primera revolución que sucedió en esta parte. Por supuesto que también ha sido muy importante porque la huella haitiana es muy importante. En el año 67 tenemos un primer premio, Casa de las Américas, que se le otorga a René de Pestre, por un libro de poesía, Un arcoíris para el occidente cristiano, que es un libro importantísimo y que marca, digamos, la entrada de la producción literaria haitiana en la Casa. Ese mismo año también publicamos un volumen en la colección Nuestros Países, que es una colección fundamental para nosotros, dedicado específicamente a Haití, al país Haití, a todo un recuento histórico del país para darlo a conocer en el resto de la América Latina. A partir de ahí ha habido una serie de autores muy importantes que han sido premiados o que se han incluido en el resto de las colecciones nuestras, con sus investigaciones, con sus novelas, con sus ensayos, y que son la vasta producción que nosotros tenemos y que se enriquece con los eventos que hacemos. Ahí está, por ejemplo, Paul Larac, del año 1979, está Gerard Pierre Charles, está Anthony Phelps, y entre los nombres más recientes tenemos a Louis-Philippe d'Arambert y a Gary Victor, que además fue un jurado nuestro, un escritor hoy muy reconocido en haitiano, que además fue jurado nuestro hace pocos años. Pero dos nombres resaltan en esta inmensa lista de poetas, escritores y artistas haitianos: Anthony Phelps, quien recientemente obtuvo el premio Carbet del Caribe, y Martha Jean-Claude, esa voz maravillosa que también trajo consigo la canción. Ambos con un lugar especial en las memorias de la Casa. Ursule, malade, enfermée dans son temple, est convertie en pierre. Ses enfants se sont enfuis sur des goélettes de feuilles sèches. La chanson n'est plus que complainte, frustration, chagrin. Ils s'en vont vers d'autres pays.
la langue coupée, le ventre séché. Ils s'en vont vers d'autres pays, guidés par les vagues. Ils s'en vont, ingénus, vers l'enfer. 15 000 Haïtiens sont abattus sur la frontière. Des millions d'Haïtiens meurent de faim, de torture. Les Ulysses meurent. Les fusils sont des barreaux. D'Aquin, des cailles, de ports de paix, des goélettes, de feuilles sèches s'en vont vers d'autres pays. Guoluaway, Guoluaway, Simbinalo, Guoluaway, Guoluaway, Papa Simbi. Fatima, moi chita no baila y pasa jambe. Mande ki bagay sampa sa balem, basa wale, basa wale. Guoluamwe, Simbinalo, Guoluamwe, Papa Simbi. Batia, moi chitana baila y pasa jambe. Mande ki bagay sampa sa balem, basa wale. La ebullición haitiana en el terreno de las artes visuales también resulta notable. La casa ha acogido varias exposiciones de pintura haitiana contemporánea y ha propiciado el intercambio en torno a otras zonas de la creación. Hemos trabajado siempre en el Departamento de Arte junto con el Centro de Estudios del Caribe para tratar de sacar a la luz todos estos fragmentos de la colección del Caribe. Específicamente, por ejemplo, habría que mencionar la presencia de Haití. Tenemos de los grandes nombres de la pintura y del arte haitiano, como Préfet Dufault, como Hervé Telemaque, como François Aubin, que son grandes nombres que forman parte del imaginario del arte haitiano a través de las interpretaciones de los costumbrismos, las interpretaciones de la Revolución haitiana, de la historia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el arte haitiano ha estado muy vinculado con su propia historia. En este sentido, por ejemplo, hay que mencionar algunas de las acciones que hemos estado haciendo en pos de rescatar un poco esos fragmentos del arte caribeño que tenemos en la colección. Y, por ejemplo, realizamos en el año 99, se hizo una exposición muy importante que se llamó Mitos en el Caribe. Y esa es una de las exposiciones que tributó al conocimiento del arte de la región más contemporáneo que se estaba haciendo en el momento, y que eso también al mismo tiempo benefició a la colección porque muchas de las obras luego quedaron en donación para la colección. De esa exposición, por ejemplo, hoy en la exposición que hoy tiene la Casa de las Américas, en la Galería Latinoamericana, en el espacio de lo escultórico al instalativo, se pueden observar dos obras de Jean-Camille Nasson, que es un artista haitiano que trabaja con el tema de la chatarra y con el tema de la escultura desde una perspectiva naif, pero también enfrentando la religión popular, la religiosidad con lo popular y con todo el uso, por ejemplo, también del vudú. En esta ocasión, en la exposición, hemos sacado dos obras de Jean-Camille Nasson que forman parte de la colección y que hacía mucho tiempo, desde esa exposición de Mitos en el Caribe, en el 99, no se habían vuelto a exhibir. La noche se llenó de tambores, llamándose unos a otros, respondiéndose de montaña a montaña, subiendo de las playas, saliendo de las cavernas, corriendo debajo de los árboles, descendiendo por las quebradas y cauces, tronaban los tambores radás, los tambores congós, los tambores de Bucman, los tambores de los grandes pactos, los tambores todos del vodú. Era una vasta percusión en redondo, que avanzaba sobre Sanssouci apretando el cerco,
un horizonte de truenos que se estrechaba, una tormenta cuyo vórtice era en aquel instante el trono sin heraldos ni maceros. El rey volvió a su habitación y a su ventana. Ya había empezado el incendio de sus granjas, de sus alquerías, de sus cañaverales. Ahora delante de los tambores corría el fuego, saltando de casa en casa, de sembrado en sembrado. Una llamarada se había abierto en el almacén de granos, arrojando tablas rojinegras a las naves del forraje. El viento del norte levantaba la encendida paja de los maizales, trayéndola cada vez más cerca. Sobre las terrazas del palacio caían cenizas ardientes. Para la feria tenemos muchísimas propuestas. Tenemos un programa muy ocupado, un programa muy diverso además, un programa muy atractivo, me atrevo a asegurarlo, donde vamos a tener todo un día dedicado a la producción del Caribe justamente. El día viernes 10 va a estar dedicado al Caribe. Vamos a tener escritores curazoleños, vamos a tener escritores de la diáspora residentes en Canadá, ya que este año está dedicada la feria a Canadá. Nos va a acompañar de nuevo David Austin, que fue un premio nuestro del año 2014, que va a venir a hablar no solo de su libro, sino también de las problemáticas que él tocó en ese libro en la actualidad. Vamos a tener una mesa sobre justamente un panorama de lo que ha sido la diáspora del Caribe a cargo de Emilio Jorge Rodríguez y Josefina Castro, que son dos especialistas que han trabajado mucho ese tema. Josefina, como se sabe, también es traductora. Emilio Jorge lleva muchísimos años haciendo investigaciones. Él dirigió durante algunos años el Centro de Estudios del Caribe de la Casa y tiene una enjundiosa investigación sobre ese tema de la diáspora caribeña. Eso va a ser todo el día 10. Vamos a tener también aquí a Kiselis, que es un autor que reside en Canadá también, ha hecho una gran antología de la poesía y la prosa de Nicolás Guillén y la estaremos presentando aquí con su compañía. Y bueno, vamos a tener otras cosas durante la feria, toda una diversidad de sorpresas de las que no quiero adelantar. Vamos a vender todas nuestras novedades de este año, más, como siempre, vamos a tener la polilla, que son todas las ediciones de la casa de los otros años, incluso de las más antiguas, que todavía tenemos en almacén. Invitamos a todos aquí para entre el 9 y el 19 acompañarnos en estas jornadas, que empiezan por lo general a las 11 de la mañana y terminan después de las 5 de la tarde. Ha habido lazos, no es que hayan dejado de haber lazos, lo que falta es la conciencia de hacerlos difundir. Seguimos pensando en Haití. La editorial está ahora mismo preparando una gran antología histórica de la poesía haitiana que va a venir desde el siglo XIX hasta hoy, y es una antología que ahora mismo estamos trabajando en edición para presentarla este año, hecha por colaboradores muy grandes de la casa, con prólogos también de autores haitianos, y que no quiero adelantar nada, como ven, porque quiero que sea una sorpresa. Va a ser una edición que vamos a hacer bilingüe, tanto en español como en francés, y va a ser un gran homenaje a ese país al que tanto debemos, ¿no? El creol creado allí se conoce como patois, en otras se conoce como creol, pero forman parte de una identidad que no podemos desconocer. De este modo, la cultura haitiana ha estado presente entre nosotros en cada galería y espacio de la casa a través de conferencias especializadas, encuentros con artistas y exposiciones para acercarnos siempre con una mirada desprejuiciada a esa tierra de montañas. Yo
llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol. Yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción.